en nuestro hospital de El Salvador. Eh, el tema que les voy a presentar es desprendimiento de retina traumático, los factores pronósticos. También los agradecimientos al doctor Villarroel, doctor Donoso, por la invitación. Primero, un poco de epidemiología en relación al trauma. Eh, el trauma es la causa más frecuente de ceguera unilateral en menores de 40 años. Como ocurre en todo tipo de traumas del organismo, es mucho más frecuente en hombres jóvenes y también es muy importante y particularmente ocular la frecuencia en niños. Eso también da una importancia en el impacto desde el punto de vista personal. Es distinto y ambos siendo muy triste y grave un trauma ocular en un niño de 8 años que en una persona de 90 años. Siempre se habla del el tiempo, la esperanza de vida y cómo se altera la calidad de vida de los pacientes, siendo mucho más grave y complicado en alguien de menor de 10 años que alguien quizás de otra edad. Desde el punto de vista también familiar, todo el contexto, el problema que ocurre, los padres, apoderados, los hermanos de los pacientes y también desde el punto de vista social. Esto quizás nosotros lo evidenciamos mucho más en forma más potente y quizás también se abordó de otra forma a partir del año 2019 con el estallido ocular en todo el contexto social que ocurrió y así también aprendimos que el manejo no solamente era del trauma ocular, era del ojo, sino que también del punto de vista psicológico, psiquiátrico y de otras patologías. El trauma ocular es muy desafiante, es muy importante por eso saber el pronóstico desde el punto de vista clínico, médico legal, sin ir más lejos todavía, aparecen de repente en el turno policía de PDI a recabar información en relación a los casos y los traumas ocurridos hace más de 5 años. Y esto también es muy importante para el paciente y la familia. Sin ir más lejos, ayer con la doctora Slapka operamos un trauma ocular bilateral, que era un mayor de edad, pero estaba con su hermana y tenía un cuerpo estable intraocular con una herida penetrante ocular y muchas veces los pacientes no entienden y no asumen la gravedad de la situación. Por eso es muy importante siempre informar al paciente y a los familiares. Lamentablemente, el desprendimiento de retina traumático es una patología grave, puede tener mal pronóstico y siempre es muy importante tener imágenes y documentar. Imprescindible también el consentimiento informado y también entender que el trauma ocular grave y dentro de ello el desprendimiento de retina traumático y además el desprendimiento de retina reumatógeno de la comunidad están cubiertos al GES. Eso también es importante que exista una notificación que certifique que nosotros le hemos informado al paciente sobre la situación y la cobertura. No hay que banalizar ni minimizar la gravedad de la cirugía ocular. Si la cirugía ocular en sí es desafiante, la del trauma ocular lo es más. Vamos a comenzar con un caso clínico. Un niño de 8 años accidentalmente sufre un golpe con un cuchillo mientras abría una caja. Uno fue niño, en mi caso tengo sobrino y es grande, pero uno ve que literalmente los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento, en cualquier situación. Muchas veces los niños jugando en distintas cosas pueden ocurrir con esto. No es normal que estés jugando con un cuchillo, pero a veces juegan con arco, flecha, pistolita, estas que típico van a hacer en Navidad. Ojalá que no las que paran estos balines de plástico y así sucesivamente. El trauma puede ocurrir en cualquier lugar. Ingresa al auto con una visión de luz mala proyección, el otro ojo perfecto, 20/20, y tiene una herida penetrante corneal, limbar y escleral, parece grande, una catarata traumática y con rotura de la cápsula anterior. Y acá está la pregunta, ¿con qué antecedentes del paciente o estudios previos podemos inferir el pronóstico de la patología, particularmente el desprendimiento de retina traumático? Obviamente que la clínica es pero muy importante y nunca deja de serla. Algo que nos ayuda mucho
que literalmente en un momento lo ocupamos casi como la Biblia, ahora lo ocupamos un poco menos, pero también siempre vemos esos factores, el OTS, el Ocular Trauma Score, que nos da un valor predictivo sobre la visión que va a tener el paciente aproximadamente a los 6 meses de ocurrido el evento y tratado. Lo hizo el doctor Ferenc Kuhn a finales de la década del 90, inicio del 2000, ahí lo publica y lo vamos a ver en detalle. También es muy importante, y esto ya lo hablo desde el punto de vista epidemiológico, y sin ir más lejos, normalmente en los turnos de los adultos muchas veces tenemos que hacer un triage. Tenemos dos posibilidades de pabellón y tenemos 5 pacientes para operarse. Obviamente siempre la prioridad es hacer el ojo abierto, si es que es ojo único, si es que es niño. Y así vamos, normalmente como se hace en la medicina general, se pone verde, rojo, verde, amarillo o rojo. Rojo ya hace un ojo que ya no tiene posibilidad, verde que tiene posibilidad y amarillo que está en espera. Eso también en los triages se hacen muchas veces en accidentes automovilísticos, pero no es resorte de esta presentación. Acá tenemos el OTS. Verdaderamente yo creo que el doctor Ferenc Kuhn fue muy sagaz, muy inteligente, reunió la información y pudo hacer un resumen cómo organizarse. Básicamente, es sobre una herida ocular abierta. Se le da un puntaje según la visión, a medida que tiene mayor visión, por ejemplo, más de 20, 40, 100 puntos y así se va bajando sucesivamente. También se va disminuyendo el puntaje según las lesiones asociadas. Si hay una rotura ocular, se baja el puntaje en 20, una endoftalmitis en 10, también una herida perforante, desprendimiento de retina, que es lo que nos araña a nosotros. Como vamos a ver en el caso clínico, muchas veces todas estas patologías están asociadas. Hay herida penetrante ocular, pero también hay un desprendimiento de retina. Si tiene un defecto pupilar aferente relativo, también se le da quintato puntaje. Y así tenemos 5 grupos. El grupo uno, que es el que tiene menos puntaje, y porcentualmente, como un 70%, tiene posibilidad de tener una visión muy baja. Al contrario, el grupo 5 que tiene mayor puntaje, sobre un 90%, logra una visión de 0,5 más, que en trauma ocular es bastante buena. Y así los grupos intermedios. De mucha utilidad, ocurrió después, que es el POTS o Pediatric, el OTS pediátrico. Básicamente, estos autores ocupan de base el OTS en el sentido de que sea un puntaje a la visión, pero la diferencia es que el puntaje a la visión, en el caso pediátrico, los puntajes son menores en relación a la visión y además se van sumando otros puntajes que también llegan a 100, pero que son súper importantes. Dentro de ellos está la edad del paciente. A medida que tiene menos edad, el puntaje positivo que se suma es menor. Obviamente lo entendemos por el riesgo de ambliopía, el manejo de la ambliopía a medida que el paciente si es menor de 5 años, es mucho peor que si es menor de 10 o si es que es mayor de 10. También las zonas donde está la herida. Todos entendemos que a medida que la herida es más posterior, el riesgo es mayor. La zona uno del ápice de la córnea al limbo, la zona 2 hasta el incisor de los músculos y la zona 3 más posterior. A medida que es más posterior, el riesgo y el daño es mayor. Y también cambia un poco en el sentido que se sigue disminuyendo, o los factores que quitan puntaje, se mantiene el ojo abierto por la ubicación de la herida, se mantiene el desprendimiento de retina, que se le da un puntaje mayor de resta, y la endoftalmitis también, vale decir, lo considera más grave. Y agrega atraso en la cirugía, si es que la herida está sucia, si es que hay ifema o hay un prolapso del iris. Y eso también va dando un puntaje, el puntaje positivo, que es agudeza visual inicial, más edad, más localización de la herida. Más puntaje a medida que el paciente pediátrico es mayor y la herida es más anterior. Y se le resta según estas patologías que, como les comentaba, se le da más puntaje negativo, vale decir, más daño al desprendimiento de retina y a la endoftalmitis. Y así también tenemos estos 5 grupos, que el grupo uno tiene peor pronóstico, más posibilidades de tener una visión
peor a los 6 meses que al contrario que el grupo 5 que tiene más posibilidades. Todo eso es importante, obviamente, entender lo que es aproximado, cada caso es particular. También, volviendo a nuestro tema, en el desprendimiento de retina traumático, son muy importantes los factores generales de todo desprendimiento de retina además de los que hemos conversado. Si es macula off, entendemos que todo paciente con DR macula off, el pronóstico visual es peor. La hemorragia vítrea no es una amiga para la cirugía y no es una amiga para el pronóstico. Aumenta el riesgo de PVR, de complicaciones y de fracaso de la cirugía. Si es que hay desprendimientos coroides asociados también, el número y el tamaño de desgarro, eso también es por la mayor exposición del epitelio pigmentario, por ende, mayor posibilidad de PVR. Y ahí hay que entender, aquí en el trauma se unen los factores que están asociados a todo desprendimiento de retina reumatógeno, que es la miopía, la edad y obviamente el trauma ocular. Y luego comento la edad, guarden la palabra que lo vamos a comentar un poquito más adelante en relación a un trabajo brillante que hizo un colega. El tiempo de evolución. El tiempo de evolución es que el paciente consulte y también de que el paciente, o mejor dicho, se hace la cirugía del paciente. Siempre hemos hablado y la mayoría de los centros europeos hablan de las 100 horas, en el sentido que siempre operar, sobre todo si hay endoftalmitis, desprendimiento de retina, cuerpo estadio intraocular, dentro de las primeras 100 horas. Eso también uno lo va aprendiendo. Siempre esta cirugía dentro de las primeras 100 horas es mucho más difícil, hay menos posibilidades de EP, si hay desprendimientos coroides, los coroides tienden a ser más complicado, más difícil tratarlo. A veces uno ahí tiene que sopesar cada caso en forma individual. El daño ocular asociado al trauma y también daño y alteraciones previas. Siempre todo trauma ocular y particularmente un desprendimiento de retina traumático pseudofáquico es más desafiante. Los desprendimientos de retina pseudofáquicos, entre comillas, de la comunidad tienden, y siempre lo conversamos con los fellows y con los becados, eh, tener desgarros más periféricos, más pequeños y es más frecuente que sean más de un desgarro. Todas estas estadísticas ayudan, pero siempre hay que evaluar cada caso en forma individual. El OTS pediátrico, el OTS infantil es muy necesario, ayuda bastante y tienden a coincidir. Algunas publicaciones dicen que no hay tanta importancia, pero la mayoría de ellas, por no ser todas y particularmente los grandes centros de trauma del mundo, el OTS particularmente sirve y ayuda a tener un pronóstico eventualmente en cuanto a quedar la visión. Nunca olvidarse, y esto a los residentes, el riesgo de ambliopía en los niños a medida que tienen menos edad, el riesgo de ambliopía es mayor. Y así también muchas veces el tratamiento posterior. Parche en el otro ojo, entender que ponerle parche a un niño de 4 o 5 años no es fácil. La PBR y la neuropatía óptica traumática quizás son las complicaciones asociadas que más afectan severamente el pronóstico visual. La neuropatía óptica traumática, que puede estar muchas veces ligado a un trauma contuso, desprendimiento de retina traumático y además patología del nervio óptico. Eso es quizás lo que más va a afectar severamente el pronóstico visual. Y la PDR, hace 20, 25 años hablando de historia de la oftalmología, particularmente la oftalmología chilena, llegaban experimentos de retina a la comunidad con PBR. Ahora, en general, y como en todas partes del mundo, la PBR es la complicación más temida y que generalmente ocurre posterior a una cirugía. Sin ir más lejos, hace 3, 4 semanas, el doctor Vega presentó el tema. Todavía no tenemos cómo tratar o cómo prevenir, minimizar la PBR francamente. Hay distintas alternativas, medicamentos, inmunomoduladores, inmunosupresores, corticoides, pero nada que sea literalmente la piedra roseta para esta patología. Así que la PBR la tememos posterior al tratamiento o una cirugía de desprendimiento de retina. Y si a eso le asociamos desgarro grande, desprendimiento coroidio, hemorragia vítrea, todos esos son factores que aumentan el riesgo de fracaso y PBR.
Volviendo al caso clínico, se realiza una reparación del HPO más aspiración de la catarata y la ecografía muestra un desprendimiento de retina total. Este es el caso quirúrgico. Ya está la herida cerrada, ponemos los tres puertos, operamos 23G. 23G ayuda bastante, también estamos como 25G. A mí particularmente en el trauma me gusta 23G, el 25 más fácil el ingreso, pero para poder trabajar siento que el 23G nos da más capacidad de acción. Aquí literalmente estamos usando todos los instrumentos, toda la capacidad médica y de insumo para tratar la cirugía. Ocupamos perfluorocarbono, eh, sacamos membranas, se fijan ahí la herida súper posterior. En el caso, yo soy bien fanático me gusta el crío, pero obviamente el crío es para lesiones particulares y las lesiones anteriores. Toda lesión posterior se le tiene que hacer láser. Lamentablemente el paciente se desprendió la retina, pero después afortunadamente hicimos una nueva operación y la retina quedó aplicada. Al seguimiento, y por lo menos 2 años de seguimiento a este paciente, la visión que era de luz terminó en 20/400 con agujero estenopeico, que es bastante exitoso en el contexto de la patología. Me quiero detener en este cuadro. Ya felicitamos al doctor García. El doctor García y otro grupo de colegas hicieron un estudio de las vitrectomías, las causas de vitrectomía entre el 2018 y el 2024. De ellas, más del 30% era por desprendimiento de retina, 17% hemorragia vítrea, 10% catarata, otro 10% luxación de cristalino, cuerpo extraño intraocular 6%, endoftalmitis 4%, HPO 3%. Claramente la mayor o la gran causa es el desprendimiento de retina. Y por eso también es importante entender que esta patología es prevalente y es importante conversar sobre el tema. Quizá algún detalle lo comentamos con el doctor García, que aquí la gran diferencia es que el grupo etario promedio de la vitrectomía es un poco más alto que normalmente hablamos de menores de 40 años. Aquí el más frecuente está en esa edad, pero en particular entre 40 y 60 años. Yo creo que esto lo lleva como el desprendimiento de retina en la causa eh, más frecuente de vitrectomía en UTO y además entendemos, y por eso le dije guardar la palabra edad, que el desprendimiento de retina, además del trauma y la miopía, otro factor asociado es la edad. Entonces muchas veces un trauma similar en un paciente de 20 años, en un paciente de 50, puede producir más frecuentemente desprendimiento de retina en el paciente de mayor edad. Felicitar nuevamente al doctor García, tuvo un premio el viernes en la jornada de la Universidad de Chile. Y bueno, obviamente a todos los colaboradores y directores que estuvieron trabajando en el tema. ¿Cómo o qué podemos concluir de lo que hemos conversado? El desprendimiento de retina traumático es la causa más frecuente de cirugía de retina en la unidad de trauma ocular. Son casos desafiantes. Siempre operar un desprendimiento de retina, un trauma ocular, un ojo abierto es desafiante. Además, pacientes jóvenes se inflaman más, sin ir más lejos, lo veíamos en la cirugía ayer con la colega, tienen la tenos más gruesa, muchas veces más difícil de bridar. Vale decir, todo nos hace hacer y tener más desafíos. Nunca se deja aprender en ningún caso. En ese sentido, eh, yo le comento y le enseño a los fellows que es lo que me enseñaron a mí. Uno tiene que tener muy estandarizado la cirugía del desprendimiento de retina, de la FACO, para qué decir, y así sucesivamente. Pero cada cirugía tiene pequeñas diferencias que nos tiene que tener altamente atentos, de modo tal de poder reaccionar y enfrentar el caso lo mejor posible. El OTS y el OTS pediátrico ayudan, creo que funcionan y uno entiende y puede explicarle al paciente. Tenemos que saber también que los factores pronósticos generales del desprendimiento de retina también nos van encaminando. Si tiene hemorragia, coroidio, número de desgarro, el tamaño de los desgarros y también el daño ocular asociado previo, ya sea por antecedentes, si es pseudofáquico,
o también por el trauma asociado, ojo abierto, roturas coroideas, desprendimientos coroideos. Hay que entender y hay que explicarle a cada paciente, si son menores de edad, obviamente con el padre, la madre o el apoderado, y evaluar cada caso en forma individual. Muy importante documentar. Idealmente teníamos en la UTO, podíamos sacar fotos. Todo eso nos sirve desde el punto de vista clínico, nos sirve también del punto de vista médico legal. No podemos, y esto no lo hablo, al contrario, que en El Salvador y en la UTO no es así, pero a nivel de la medicina y a nivel de la cirugía ocular, tenemos que entender que son cirugías que tienen a veces inconvenientes, complicaciones, endoftalmitis, y nosotros tenemos que ser los primeros en decirle al paciente cuáles son los factores de riesgo, las posibilidades, y eso obviamente siempre tiene que quedar por escrito. Es de pronóstico grave, si se aborda adecuadamente, pueden quedar con una visión aceptable, siempre el consentimiento informado y siempre también la notificación GES. Bueno, esta última foto tuve la suerte de estar en África en julio, en el Serengeti, en el Masai Mara. Son parques nacionales, literalmente, bueno, son patrimonio de la UNESCO, y esos son los cinco grandes animales que, que afortunadamente ahora solamente le disparan con cámaras fotográficas. El leopardo, el león, el elefante, el búfalo africano y el rinoceronte. Muchas gracias, queridos colegas.